Pero nos vamos a Buenos Aires, ya estamos en Buenos Aires, ya estamos enlazados con Buenos Aires y siempre para nosotros es un gusto conversar con, con Pablo, consultor político, miembro del equipo de Ethos, una consultoría internacional política y de marketing y campañas electorales. Ya no estamos en campaña, hemos pasado la etapa difícil en la que Pablo tuvo opiniones y participación importante en la precisión de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en segunda vuelta. Pero ya estamos con un gobierno que tiene 33 días exactamente de gestión y el ámbito internacional es sumamente importante. Nosotros estamos siendo vistos en el mundo y en Sudamérica como un país que ha tenido 5 presidentes en 4 años y eso no es correcto. Tenemos que cambiar, son tiempos de cambio. ¿Cuál es la visión? Con el saludo hasta Buenos Aires al doctor Pablo Rojas Díaz, consultor político de Ethos. Bienvenido, Pablo, como siempre. Miguel Ángel y quien habla, le damos la bienvenida siempre fraterna. Argentina y Perú tienen una hermandad, no solamente por la independencia, sino por hechos durante toda la historia. Bienvenido, Muchísimo Pablo. gusto, muchísimo gusto, Néstor y Miguel Ángel, volver a saludarnos, encontrarnos, sí, en otra ocasión, sobre todo para hablar de un tema que tanto interesa en general a la ciudadanía y en particular con lo que tiene que ver con la especie humana, ¿no? La política es un tema propio de la humanidad que está desatendido, maltratado, ¿sí? Pero no obstante es el único mecanismo de ordenamiento que conocemos para vivir en paz y ordenadamente, ¿sí? A pesar de que las circunstancias no siempre resultan como quisiera. Con respecto a la Sí, consulta ¿cuál que es me la...? decías, Néstor, Sí, sí, te cuento que, como no sé si lo recuerdan, poco podrá sorprenderse la ciudadanía argentina, hombres y mujeres argentinos, respecto de que hayan tenido 5 presidentes en 4 años, considerando que nosotros tuvimos 5 en una semana. En ese sentido, créeme que no pasa demasiado por la cantidad o el periodo, pero sí es cierto que desde el exterior en general, y no solamente hablando de Argentina, una de las cosas que preocupa y siempre mucho respecto de Perú, que recordemos que además en los últimos 10 o 15 años, a pesar de todo, Perú ha sido uno de los países que ha tenido una estabilidad en el crecimiento económico, hasta, como todos, hasta la aparición de la pandemia. Y en ese aspecto hay que recalcar que la pandemia lo que trajo es, además de certidumbre, cierta inestabilidad social y política que está relacionada tanto con las características de la gestión como con los antecedentes inmediatos. En el caso del Perú, ustedes tuvieron una crisis política en plena pandemia prácticamente y además resolvieron electoralmente la sucesión política que correspondía a pesar de la situación que planteaba el coronavirus. En ese sentido, digamos que la visión sobre el Perú es de un esfuerzo grande y de realmente han ordenado institucionalmente. Ahora, lo que realmente sigue preocupando es cómo el sistema político está generando todavía una inestabilidad que a 33 días de iniciado un gobierno resulta prácticamente ilógica, pensando en que un gobierno, se supone, más allá del color que tenga, debe tomar decisiones en pos del bienestar general de un pueblo, en este caso del Perú, y pareciera que la oposición no ha dejado de poner palos en la rueda del gobierno, y el gobierno también a lo suyo, ¿no? Ha tenido sus errores u omisiones. En el comentario del colega, en este caso antropólogo, hablaba de el deber que aún tiene el presidente como tal del Perú, y es absolutamente cierto y coincidimos en ese aspecto. Es decir, uno de los problemas más grandes que hoy tiene el Perú es el silencio del presidente frente a una serie de acontecimientos que requieren específicamente de su liderazgo. Si hoy quien tiene la iniciativa, quien debería tener la iniciativa política, es el presidente que acaba de comenzar su gestión. Es decir, no podemos ni siquiera hacer una evaluación respecto de resultados, pero sí podemos hablar respecto de cómo se manejan las vicisitudes que están hoy ocurriendo. Hay un gran problema de comunicación, efectivamente, que no puede superar
el presidente y sus asesores más importantes, ¿cuáles pueden ser las claves de, de, de esta de esta situación de falta de comunicación en el plano inmediato, Pablo? Mira, en principio, Néstor, lo primero que se me ocurre es, cuando hay una crisis, obviamente hay que hacer gestión de crisis, ¿sí? Y luego en situaciones de gestión, sobre todo en el aspecto comunicativo, es ordenar a quiénes son los que van a hablar por el presidente, si es que son otros o si es el presidente. Y en este caso lo que se ve prácticamente es que los actores son variados, diversos, y eso genera, por supuesto, no solamente contradicciones, ¿sí?, que es un problema grave, sino también disidencias respecto de qué se dice y cómo se dice, que dejan huecos y vacíos que asustan aún más, ¿no? Ante las contradicciones, lo simplificador es básicamente la voz misma del presidente. Pero ante este vacío comunicacional, ¿sí?, es un poco difícil de establecer qué es lo que se quiere decir y no se dice, o qué es lo que no se animan a decir. Y ahí es donde empiezan interrogantes que generan la gran incertidumbre. Creo que el gobierno tiene que definir claramente una línea comunicativa, ¿sí?, establecer, por supuesto, un punto final respecto de las contradicciones, y en ese sentido es el presidente Castillo quien debe hacerlo, y a partir de ahí en adelante establecer quiénes son los voceros por los cuales el gobierno va a comunicar. Correcto, clave importante. Miguel Ángel, para intervenir también en el diálogo, Pablo. Y el tema es interesante porque ahora tenemos prácticamente 3 voceros totalmente distintos y hasta un cuarto, me atrevería a decir. Por ejemplo, es el propio presidente de la República que hace anuncios y ya van a ver lo que pasa con la economía, con el precio del gas y con los alimentos. Nada que ver, no se produjo ninguna medida hasta ahora. Luego, el gabinete de Guido, que para tener el voto de confianza, ninguna palabra, digamos, que lo vincule directamente con el eje central del mensaje presidencial del 28 de julio. Y luego un secretario general de Perú Libre, ¿no? Vladimir Cerrón, como si fuese propietario de un partido que se ha apropiado del Perú, también dando su propio mensaje. Y por ahí otro que está en este momento, por ejemplo, haciendo toda la parte operativa para lograr los votos y promover el referéndum para la Asamblea Constituyente, que es el que está Bermejo. Entonces, esto definitivamente es lo que trae consecuencias inmediatas del desconcierto nacional y, por supuesto, el rechazo de los partidos. Amén de las cosas que están pasando sobre la imagen personal de algunos de los ministros de Estado. Si no se resuelve esto, ¿qué es lo que puede pasar, Pablo, en un escenario que ya está crispado, pero que, dicho sea de paso, tú mismo lo habías advertido en los análisis que hacíamos en primera y en segunda vuelta, de que alguien como el profesor Pedro Castillo puede llegar a ser presidente de la República sin una base política bien sustentada y sin tener también los cuadros técnicos, políticos preparados justamente para gobernar? ¿Cómo ves este panorama? Mira, uno de los problemas más graves que veo de esta situación es que se contradice una norma de supervivencia política básica y tiene que ver con que cuando existe una oposición fuerte, normalmente se tiende a la unidad. Y como bien dices tú, uno de los problemas es esto, ¿no? La multiplicidad de voceros, incluso por fuera del gobierno, ¿no? Y las contradicciones, este tema del jefe de gabinete supuestamente solicitando una renuncia, alguien externo del gobierno supuestamente apoyando al ministro criticado, lo único que hace es darle cuerpo, ¿sí?, darle acto político, fuerza política a cualquier cuestión que venga de la oposición, cuando en realidad, como les decía recién, un gobierno recién arrancado, con 33 días de iniciado, ha perdido la iniciativa. Es realmente extraordinario. Puesto que puede ocurrir. Lo que no debería ocurrir es que esto se mantenga demasiado, porque se va a resolver insostenible.
¿sí? En términos de credibilidad del presidente, comenzarán obviamente a aparecer problemáticas que sabemos que vienen de la agenda. Es decir, que de repente las redes sociales pueden llegar a estar hoy un poco más acalladas, pero solo con el correr de los días, ¿sí? Comenzarán nuevamente organizaciones que dijeron, bueno, ya es tiempo que respuestas cuando eso no ocurra. En ese sentido, yo veo que el gobierno debe fortalecerse mucho y hacia adentro, ¿no? Cuando digo hacia adentro me refiero específicamente a esto, a darse una línea de comunicación que, insisto, ojo, no quiere decir que sea el presidente siempre el que salga a exponer su voz y su figura ante todo anuncio que se haga. Lo que sí, establecer una línea clara de comunicación y minimizar contradicciones, ¿sí? Aclarar estas contradicciones sí actuales con el presidente a la cabeza y a partir de ahí sí iniciar un plan de comunicación de gestión que es tan clave como tomar decisiones políticas. La comunicación en la gestión es parte, es un eje importante. Vivimos en el siglo XXI, ¿sí? Y en el siglo XXI prácticamente todo pasa por comunicar. Lo que no se comunica no existe y un gobierno que no comunica lo que hace, no gobierna. Muy bien. Precisiones y sobre todo acciones, Pablo, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer ya es gobierno, el presidente Castillo, y lo que se necesita son acciones. En este momento el presidente está en Junín, por ejemplo, y solamente se está utilizando a nivel de medios de comunicación la información del canal del Estado. Pero no hay una política informativa integral que pueda permitir lo que la parte final, y ahí eso voy de tu comentario, Pablo, que lo que no se informa no tiene rebote y no tiene conocimiento la población. Y esto nos lleva a lo que se ha señalado por parte de analistas nacionales, y uno de ellos es Carlos Eduardo Aramburu, que lo tenemos con palabra de maestro, que está señalando la grave deficiencia que significa el tema de la comunicación, pero la comunicación no solamente a través de los medios de comunicación, sino la participación, lo que comunica el presidente en un escenario y lo que en algunos casos o tiene contradicción el mensaje que hace el presidente del Consejo de Ministros. Y, como bien decía Miguel Ángel, un tercer actor, el presidente de Perú Libre, y hasta un cuarto actor con el Congreso de la República, con un congresista que está en otra sintonía. No hay coherencia, no hay unidad de comunicación, y creo que eso va a ser un gran déficit que no lo va a solucionar el canal del Estado ni la radio del Estado. Es toda una política que tiene que generarse. Eso, ¿qué puede traer como consecuencia? Falta de comunicación. Pero, ¿cuál es el papel en este escenario, además, para el comentario, Pablo, de la oposición? De la oposición que se ha manifestado en el Congreso con dos partidos políticos que era previsible que sean los opositores, el fujimorismo y Renovación Popular, con que representa el ala extrema de la derecha en nuestro país, con Rafael López Aliaga, que también comunican, que también están comunicando, y cómo hacer esa lectura y cuál es la acción que debería tener el gobierno luego de superar sus problemas de comunicación interna, Pablo. Gracias, Néstor. Muy buena la pregunta. Una de las cuestiones importantes, y esto me gustaría de repente aclarárselo a los seguidores de BIS Televisión, en este caso a Ánfora 2021, un presidente o cualquier persona que ocupa un cargo ejecutivo toma decisiones administrativas cientos o incluso miles, ¿sí? En un periodo de tiempo no mayor a un mes. El problema es cómo se transforma un acto administrativo en un acto o un hecho político. Es básicamente porque en el medio hay comunicación respecto de esto. No todo se comunica, pero no porque se intente ocultar, sino porque hay hechos que afectan o deberían de alguna manera beneficiar, ¿sí?, a determinado sector de la población. Y eso es lo que transforma en
político o hecho político a una decisión administrativa. Cuando de repente, como decía antes Miguel Ángel, el anuncio respecto del precio del gas o lo que sea, se firma una decisión administrativa que reduce los impuestos o lo que fuera para bajar el precio del gas, solo para dar un ejemplo, ¿sí? Si no se comunica eso adecuadamente y además se ve en sustancia, quiero decir, se ve algo concreto, ¿sí? Eso no es más que palabrería, un acto administrativo. Eso debe transformarse en un acto político. Y yendo a la pregunta puntual, por supuesto que siendo oposición, el único lugar que le queda a la oposición es comunicar desde el lugar contrario, es decir, haciendo una crítica desde el ego. Y en tal sentido, es obvio, ¿sí?, que el riesgo más alto no lo corre la oposición. En este caso, la oposición solo está esperando oportunidades, tanto de vacío de comunicación como errores de comunicación, para sostener no solamente propias ideas, sino tomarse de cuestiones tan simples como recordar lo que decían en campaña, es decir, decirle a la gente, miren, ¿se acuerdan? Yo se los dije, yo les avisé, digo, le están dando sustento. Los errores de comunicación, más allá de la decisión puntual que tomen el gobierno, ese defecto le está dando lugar a que se consolide más la posición de los opositores, sobre todo de aquellos muy radicales, dándole cierto sustento a construir una lógica en la cual ellos tenían razón y la gente que votó al presidente no la tenía. En ese sentido, creo que mientras la oposición se vea fortalecida, cualquier decisión que tiene el gobierno va a ser fortalecida, va a ser muy fuerte, el presidente no va a tener sustento, no va a tener apoyo, por lo tanto será un gobierno débil, y ya sabemos lo que pasa en los gobiernos débiles en América Latina. Duran relativamente poco porque los mecanismos de los sistemas democráticos en Latinoamérica permiten de repente la interrupción o el reemplazo de quien fuera elegido por el voto popular por quien siga, ¿sí?, en la seguidilla prevista, ¿sí?, en la normativa. Ahora, lo cierto es que hoy por hoy, ¿sí?, un error de comunicación está costándole al gobierno nada menos que arrancar, o sea, iniciar su gestión como corresponde. Un poco lo habíamos hablado, es cierto, decía Miguel Ángel, durante la campaña, sí, pero es importante, insisto, que ante esta situación evidente se pongan a trabajar mucho y muy duro en ese esquema de comunicación necesario para consolidar una imagen de gobierno. Hoy por hoy, la oposición, tanto el fujimorismo como el partido de Arriaga, están realmente sentados con la espalda recostada, disfrutando de una situación en la cual, sin decir nada, ¿sí?, prácticamente están cosechando apoyo político para ellos y en contra del gobierno. Clarísimo. Miguel Ángel. Sí, y las fallas evidentemente que tiene el gobierno, por supuesto, es no solo la falta de comunicación, sino también cuáles son las ideas claras, cuáles son las líneas que han de seguir para gobernar y garantizar justamente la gobernabilidad también en el país. No vemos cosas claras. Hoy día, por ejemplo, si bien es cierto, Pedro Franque ha mostrado un panorama alentador para la economía, tampoco le he visto que haya hecho, por ejemplo, algunas demandas, algunos cuestionamientos sobre la forma de cómo se ha venido manejando el país desde el punto de vista económico. Aquello que justamente todo el pueblo peruano decía, un gran sector popular decía, hay que cambiar justamente, y además, sumando todo entre los que querían cambiar toda la Constitución y los que querían cambiar por partes y especialmente hacer reformas económicas, hoy día nada sobre ese aspecto. Básicamente se ha mantenido por una eficiencia en materia de recaudación, pero no he visto cambios sustantivos en materia económica que, digamos, diga, bueno, este es el mejor camino para lograr que el Perú ya no tenga desigualdad, ya no haya pobreza extrema. Es decir, también Pedro Franque, a pesar de que viene justamente digamos, las aulas de progresistas del Perú, y hoy día he visto como que nos está diciendo más de lo mismo. Fíjense lo que tenemos, estas son las fortalezas de la economía y sobre estas fortalezas voy a continuar. Es decir, hacia atrás, nada que ver, todo está perfecto en el Perú,
Y entonces, ¿para qué tenemos un como ministro de Economía que iba a sentarse a la mesa con el Banco Central de la Reserva, con Javier Velarde y todo su directorio? ¿Y qué podemos esperar entonces? ¿Tanto nadar para ahogarse en la playa? ¿Cómo ves tú este panorama, sobre todo en temas económicos? Porque lo que nos ha dicho es que todavía tenemos para endeudarnos mucho más allá de lo que nos permite, digamos, nuestros propios recursos, nuestros propios ingresos, pero la verdad no he escuchado una sola palabra que significa, por ejemplo, reestructurar, reformar, especialmente para atender a los más pobres. Así como estamos perfectos. Entonces, toda la gente que ha votado por Pedro Castillo, mira, pueden tomar su manzanilla para estar tranquilos. Muy buena pregunta, Miguel Ángel. Concuerdo, es algo de lo que habíamos hablado. Prácticamente creo que al final coincidíamos los tres, al final de la campaña, coincidíamos los tres en que, como ustedes saben, más allá de las ideas radicales que pueda llegar a tener cualquier candidato, el momento en el que se sienta en el sillón de gestión ejecutiva nacional, sobre todo, hay un montón de condicionamientos que hace que se encarrile de alguna manera esa tendencia a veces que puede llegar a mostrar en una campaña cualquier candidato a los extremos, a centrarse, ¿no? A ponerse en el medio del escenario político y hacer no lo que quisiera, sino un poco lo que se puede hacer tendiendo hacia la corriente que le gustaría, ¿no? En este caso, precisamente pasado 33 días, es verdad lo que dices, hay una ausencia en ese sentido, y creo que lo veníamos hablando durante la campaña también, tiene que ver una especie de improvisación respecto del equipo de gestión, de gobierno, que debería estar encerrado, creo yo, deberían tomarse una semana encerrados en algún lugar y trabajar muy fuerte sobre ideas, fuerza, acuerdos, sobre todo interministeriales, ¿sí? Que no haya tampoco contradicciones, y un poco también hacer un análisis, porque hay algo que tú dices, Miguel Ángel, que es claro, es decir, lo puede ver cualquiera. La gente por algo buscó una respuesta distinta a lo que tenía el Perú como propuesta política hasta las elecciones anteriores. Es decir, Castillo era supuestamente una respuesta distinta, era lo distinto para solucionar algunos problemas que hasta ahora no ha aparecido eso distinto, no ha habido una respuesta, que para, obviamente, a un gobierno que fue votado por la mitad de la ciudadanía peruana, en perder ese caudal de apoyo a medida que transcurren los días. Digo, no estamos en una catástrofe, estamos dentro de los primeros 30, puede hacer mucho todavía y hay que hacerlo. Ahora, si de alguna manera no se reacciona en ese sentido, obviamente sí vamos a estar en graves problemas a futuro. He visto sí que, como dices, hay una especie como de piloto automático del gobierno respecto de la economía, y eso es preocupante, por lo que te decía antes. Hay que dar respuestas económicas, es el factor fundamental de inicio para un gobierno, sobre todo viniendo de cómo venimos y con la pandemia. Pero por otra parte también, y es necesario que el gobierno comunique el estado de situación que encontró cuando llegó, ¿sí? Para saber cuáles son las condiciones y las expectativas que uno puede hacerse. Eso también es grave, ¿sí? Porque también genera incertidumbre. El piloto automático lo que dicen es, veníamos así, no se hace nada, bueno, se supone que vamos a seguir más o menos igual y todo lo que iban a cambiar no pueden hacerlo, ¿no? Con lo cual es una contradicción absoluta y eso no puede darse. La contradicción absoluta en política es más o menos como la resignación a desaparecer. Volviendo a lo que decías, creo que es importante que alguien salga del gobierno a decir cómo es que el gobierno encontró las cuentas públicas y en ese sentido, qué es lo que van a hacer en lo inmediato, ¿sí? Recordando de nuevo o levantando la bandera que se pueda, que se sostuvo en la campaña. He visto por ahí que están hablando de un endeudamiento de 36.000 millones de soles, algo por el estilo, ¿sí? Que entiendo tienen un propósito, ¿sí? Que está definido cuál es el destino, ¿sí? Y espero que sea mucho más allá que el financiamiento de la misma deuda pública, que haya inversión, etcétera, ¿no? Pero realmente no hay ningún tipo de programa asociado a ese anuncio. Entonces, lo que a uno le queda por suponer es, para aquellos bien pensados, ideas buenas, pero para los mal pensados o los desconfiados, lo peor de lo peor, ¿no? Ese es el problema de la incertidumbre, del vacío en comunicación.
Correcto, de manera que vamos a estar atentos a lo que se realice esta reunión que propones, Pablo, de un fin de semana y que señalen cuáles son las líneas matrices comunicacionales. Nos parece que es clave en este escenario, que no saben qué es lo que tienen que comunicar, el antes, el durante y el después, que no se está dando, y ese escenario todavía lo estamos esperando. Muchas gracias por esta oportunidad, por tu tiempo para nuestros televidentes. Pablo, si hubiera algo más que agregar de la vida política en Argentina, que también sabemos que está bastante movida. Adelante. Sí, simplemente nada, ya que estamos en contacto, es interesante además que nuestros países hermanos tengan un poco de información. Aquí el 12 de septiembre se votan lo que se llaman las primarias abiertas, es decir, cada partido presenta sus candidatos y la gente va a votar libremente por el candidato del partido que más le guste. Con lo que eso se define quiénes son los representantes de cada partido que van a ir a la elección definitiva de una elección legislativa que normalmente, siendo la primera después de la elección del presidente que se hizo en el año 2019, son la primera evaluación o el primer examen importante que tiene que rendir uno nacional en Argentina. Así como está la situación, realmente la tiene muy difícil el gobierno, sobre todo ha habido muchos errores, ¿sí? Ha habido algunos hechos lamentables por parte del gobierno, como una foto de un festejo familiar del presidente en medio de la prohibición o la vigencia de la prohibición establecida por decreto presidencial a reunirse, y eso ha sido bien aprovechado por la oposición y el gobierno un poco trastabillado en dar una comunicación correcta. Y también, bueno, por supuesto hay circunstancias económicas que compartimos en general, que si bien está reiniciándose la situación económica desde el punto de vista productivo, la gente está volviendo a salir, a consumir, etcétera, realmente estamos todavía en una situación bastante complicada. Pues ya, como siempre, agradezco mucho la invitación. Gracias también. Y yo lo que estoy tomando no es lo que pedía Miguel Ángel para la población, porque estamos esperando como comunicadores, es mate de cedrón. Miguel Ángel no es ningún tranquilizante para el sistema nervioso. Gracias, Pablo. Gracias por esta oportunidad, y nosotros de esta manera damos por concluida la presente edición de Ánfora 2021 de hoy día, martes 31 de agosto 2021, con un invitado de lujo. Muchas gracias. Nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 11 de la mañana en Ánfora 2021. El saludo a nuestros amigos de BIS y de Voces Migrantes Televisión Virtual. Llegamos a más de 50 canales de televisión virtuales en el mundo. Buenas tardes. Un abrazo.